Las 10 de la mañana, 18 minutos, y vamos a saludar a nuestro primer invitado de la mañana de hoy en Contacto Valle. Es el médico David Ponce. Él es el director de la comunidad canábica colombiana. Hay una comunidad canábica en nuestro país. Doctor Ponce, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, agradeciendo por la invitación. Voy a hablar un poco sobre este tema. Doctor Ponce, precisamente hablemos de esta comunidad canábica. ¿Hace cuánto se fundó y por qué precisamente una fundación de esas aquí en nuestro país? La comunidad canábica colombiana es un movimiento social que surge entre el año 2006 y 2007 en la ciudad de Medellín y que cumple como un objetivo generar, fomentar y promover una cultura canábica en Colombia y alternativas políticas en el tema de plantas prohibidas y sustancias derivadas conocidas como drogas. ¿Por qué surge? Porque hay una necesidad realmente, no solo en nuestro país, sino en el mundo, de desmitificar la mal llamada marihuana y empezar a conocer la realidad sobre el cannabis, entendiendo esta realidad como la realidad de una planta discriminada por la humanidad desde su última historia, sus últimos 90, 100 años, pero que si nos vamos mucho más atrás podemos encontrar que desde hace miles de años los seres humanos lo utilizamos para nuestro beneficio. No hablando solo del conocido uso recreativo o el fumarse un cigarrillo de marihuana, sino realmente refiriéndonos a usos industriales, a usos espirituales, a usos medicinales, a usos medioambientales y también, ¿por qué no, los recreativos? Bueno, desde ese punto de vista, la marihuana, ¿cómo la debemos entonces entender? ¿Bajo qué usos terapéuticos y no recreativos, como para comenzar a desestigmatizar el uso de la marihuana? No este y sí este, no, serían todos, serían entenderlos todos, entender la realidad de una planta. Sería, digamos, impensable en este momento para la medicina actual que nosotros llegáramos a condenar la planta de la amapola por el hecho de que ella podemos extraer la heroína, pero también de ella extraemos estos otros opiáceos, sea codeína, sea morfina, que realmente la medicina de ahora, pues, aunque esperemos que podamos avanzar en eso y utilizar otros medicamentos no tan fuertes sino tan perjudiciales, pues sería impensable pensar en una sala de urgencias sin morfina en este momento, pues los gritos de dolor de la gente y hasta la fuerza del dolor podría matar a alguien, pues sabemos lo fuerte del dolor. Entonces no podríamos condenar esta planta por el hecho de que hay gente que saca heroína de ella, y la heroína es la droga que genera más sobredosis y muertes en el mundo. Entonces sería pensar en la planta también para que se puede utilizar, y en el uso recreativo pues sería pensar en una decisión libre, en una decisión que toma un sujeto mayor de edad y que realmente desde su libre desarrollo de la personalidad, su libertad de cultura, su libertad de culto, su libertad de expresión, desde esos derechos humanos debería ser respetada. Hablamos de una sustancia que no es de extrañar que ya nuestro expresidente César Gaviria, después de conocer la semana pasada los reportes del señor Insulza de la OEA, pues ya directamente llega y habla de cómo el cannabis es menos perjudicial que el alcohol o que hasta el mismo tabaco. Esta semana que estuvimos en el Día contra el Cigarrillo, y entender que son drogas legales y es una cuestión que debemos dejar de ver un problema de salud pública como lo quieren ahora poner a pensar, y que no son delincuentes pero son enfermos, y llegarlo a pensar de las maneras reales, que es un problema económico, es un problema que ha movido millones de pesos a lo largo de esta última historia, en planes como el Plan Colombia, en estrategias del narcotráfico, que lo que han hecho es desangrar al país. La prohibición, en vez de ser la solución, ha sido más que nada el problema, y hay que encontrar unas mejores alternativas para relacionarnos con esta planta. Doctor Ponce, usted ya nos ha indicado, digamos, los factores positivos que tiene el consumo de la cannabis. Sin embargo, ¿qué le podemos decir a una madre de familia que ha visto cómo su familia se deteriora a raíz de que su hijo consume estos estupefacientes, y que además muchos delitos son cometidos bajo el efecto de esas sustancias? Bueno, pues lo primero que tendríamos que decirle a una persona es que en nuestro planteamiento de entender cultura canábica es hablar de un usuario responsable, respetuoso y consciente.
siendo responsable, respetuoso y consciente, mejorando esa relación consigo mismo, con sus pares, sean o no usuarios, y con el medio ambiente. Tendríamos que pensar eso, porque también habría que entonces decir vamos a condenar todo uso de alcohol. Tenemos que diferenciar eso. Una cosa es ser usuario y otra cosa es ser adicto. O sea, si de todas las personas yo llegar y salir y preguntar, ¿usted toma cerveza? Y todo el que me diga, sí, yo me tomo una cerveza, de vez en cuando yo le dijera alcohólico, es lo mismo que decirle a toda persona que de vez en cuando fue un bareto que él es un vicioso. O sea, son cosas diferentes. Que igual existan los consumidores problemáticos de marihuana, existirán. Entonces sería como empezar por eso. Cuando escuchamos con alcohol hablamos de rumba segura, entonces cuando vaya a beber no maneje. También podemos pensar lo mismo con el cannabis, tomarlo de una manera adecuada, de una manera seria, de una manera responsable. Que hay delitos que se cometen bajo el efecto del cannabis, sí, estoy seguro, pero no significa que el cannabis sea el que lleve a la gente a esto. Esto es uno de los primeros mitos que se generó con la marihuana en la década de los 20, cuando decían los inmigrantes, los estadounidenses, con esta película Marihuana, el demonio verde, salen a decir que los inmigrantes mexicanos y negros de su país bajo el efecto de las drogas roban y violan. Pero luego cambiamos el discurso a los 60, en ese momento de Vietnam, a decir, no, ellos les da el síndrome motivacional y solo quieren pensar en amor y paz y no pelean. Entonces, es un cambio discursivo que se da. Yo no me voy a poner a decirte, y también es otro mito, que los usuarios de cannabis son mejores o peores que alguien. No, todos los sujetos son mejores o peores que alguien dependiendo de quiénes son. Entonces es como decir, en la historia de narcotráfico de nuestro país existen sicarios que van a misa y rezan, pero también existen familias completas que van a misa y rezan y son personas buenas. Condenar a todas esas familias porque van sicarios, o decir que todos esos sicarios son buenos solo por el simple hecho de que hay familias. Entonces yo les diría, obviamente existen ladrones, asesinos, gente mala que fuma marihuana, pero no todos. Entonces también tendríamos que llegar a eso que denominamos como individualizar. No creer que porque alguien se acerca a una planta ya cambió toda su vida y ya es una persona totalmente extraña. Si tú eres una persona que estudia, una persona que trabaja, hace deporte, te gusta el arte, aunque te acerques a esta planta, si eres una buena persona, todos los días piensas en ser un mejor ser humano, seguro que lo lograrás. Entonces, sería decirle a los padres de familia y a todas las personas que nos pueden escuchar, es eso, respetar la planta y tener una mejor relación con ella, intentando dañar al mínimo a nosotros. No estamos diciendo que la planta sea inocua, no estamos diciendo que la planta no genere ningún daño, que salen con el tiro que porque es natural, no hace cosas malas, no. Obviamente hay que saberla trabajar y estar con ella de una manera respetuosa para no dañarse, pero también queremos desmitificar y decir, bueno, tampoco es ese demonio que nos han querido dar hace muchos años y ya realmente la ciencia ha demostrado que no, eso sea una persona bajo el efecto del cannabis no llega y uy, qué rico venir a atacar, uy, es que necesito plata para irme a drogar. Eso realmente es una mentira, pues que de pronto encontraremos más fácil en ya adictos a sustancias como el bazuco, la heroína, hasta el mismo alcohol, pero un usuario de cannabis, aunque tendríamos que hablar que también hay una posibilidad de una adicción. La adicción, digamos, física en el cannabis es muy difícil que se dé, más hablaríamos de una adicción psicológica o social, de esas mentirillas que se da la gente, de no puedo dormir si no fumo, no puedo comer si no fumo, vivo todo el día estresado si no fumo, y es más una estructuración de hábito que la gente coge con la planta y que empieza a desmitificar. Entonces también a usuarios que de pronto no tengan un uso responsable, pues nuestro principal trabajo es informar. La comunidad colombiana no hace apología de drogas o insiste o incita a alguien para su consumo, pero tampoco lo condene. Lo que queremos es informar tanto a la población que es usuaria o no usuaria del cannabis sobre la realidad de esta planta realmente. Sería como puntualizar eso. Doctor Ponce, es claro que de parte de la comunidad canábica hay cierta veneración
hacia esta planta. Sin embargo, el consumidor o el marihuanero, para, digamos, trabajarlo en esos términos más castizo, es un problema para la sociedad cuando ha caído en lo más profundo de la adicción. ¿Cuál es, desde el punto de vista suyo y el de su comunidad, la propuesta entonces que puede surgir o que le han presentado a ustedes al gobierno para combatir el problema de las drogas en Colombia? ¿Legalizarla? Tendríamos que pensar hablamos de plantas, entonces hablamos de una normalización de la planta donde se legalizan sus usos industriales y medicinales. En el tema del usuario lúdico hablamos de una despenalización completa. Tenemos que entender que en Colombia desde el año 1986 de la Ley 30 ya tenemos despenalizada una dosis mínima para aporte que equivale a 20 gramos de marihuana, 5 de hashish, 1 de cocaína derivados y 2 de methaqualona. Y hasta ahora en el nuevo estatutos antidrogas quieren agregar drogas sintéticas como el LSD-25, como el éxtasis y otras drogas, pero las tenemos entonces para aporte, no tenemos una despenalización de consumo, entonces yo no tengo espacios o lugares donde pueda fumar sin violar la ley y no tenemos unas formas de adquisición. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo tener, se supone que 20 gramos, pero no tengo ninguna forma de dónde adquirirlos de manera legal. Entonces, siempre que lo esté adquiriendo, estoy violando la ley y con esa violación de ley estoy financiando el narcotráfico, financiando la guerra, que es lo que está matando al país. O sea, cada cigarrillo de marihuana que valga 1.000 pesos, son 1.000 pesos para una bala en un revólver de un sicario, a la final. Entonces queremos encontrar formas de adquisición, como lo han hecho otros países en el autocultivo, en los cannabis clubs sin ánimo de lucro, también de pronto en los dispensarios de cannabis como se ve ahora en Estados Unidos, en los coffee shops como se ve en Holanda, y abrir toda esa gama para que el usuario pueda adquirir su droga o su planta para mí de una manera legal, que no se tenga que acercar a este mercado negro que es la entrada o la puerta para otras drogas. El cannabis no lo es, usted por fumarse un cigarrillo de marihuana no le dan ganas de ir a probar otras drogas, pero si vas a una olla sí te van a ofrecer otras drogas. Y también tendremos que tener en cuenta que evitar ese flujo de dinero al mercado negro, pues ahí tenemos que aceptar la realidad, ya hay millones de usuarios de marihuana en el mundo y en el país tenemos cientos de miles, entonces cada una de esas personas si fuma 1 o 2 al día, 1 o 2 veces al día le dará una bala al narcotráfico. Nosotros queremos que eso no sea una bala, queremos que eso pueda ser un libro para el sistema de educación, queremos que eso pueda ser una vacuna para el sistema de salud, que si es el caso de que toque pagar impuestos, ellos sean utilizados para otra cosa. Siempre es pensar eso, buscar una alternativa frente a una realidad que ya está nombrando el mundo hace mucho, que es el fracaso de la guerra contra las drogas, y es algo que, como te decía ahora, el expresidente César Gaviria lo dice, el expresidente Lula, vemos ahora Mujica en Uruguay lo que está haciendo. Entonces es una realidad mundial. Esta misma semana, después de que, porque ya había sido aprobado en elecciones en Colorado, ya hablamos de un uso recreativo del cannabis legalizado, ya esta semana por lo menos ya llegaron a dar algunos pasos de cómo iba a ser la regulación. El expresidente Fox en México también mencionó el tema, entonces estamos viendo que es una realidad que tenemos que afrontar y que Colombia, por sus características climáticas, por sus lógicas del pasado de narcotráfico, su historia como país de producción, entrar no solo en este debate, sino a tomar acciones concretas ya para poder empezar a trabajar esta realidad. Pues más que yo decirte, puede haber algunos usuarios que sean problema, porque solo hablamos y son estadísticas, no son chismes que uno venga a decir de la noche a la mañana. Hay más de el 98% de los usuarios de cannabis se consideran usuarios no problemáticos, solo un 2% son usuarios problemáticos. Entonces te voy a decir, uy, sí,
Puede haber gente que dice eso genera un problema, pero es un problema solo para un 2% de las personas que lo fuman. El resto están haciendo parte de un problema, pero un problema que se llama prohibición, no un problema que se llama consumo problemático o adicción o dependencia a las drogas realmente en el usuario de cannabis. Doctor Ponce, varias consideraciones. Este tema es muy interesante y seguramente con usted pudiésemos hablar las 2 horas del programa, por eso le invitamos para una próxima oportunidad. Sí quiero hacerle 2 preguntas muy puntuales y muy rápido, por favor, doctor Ponce. Y la primera es, si es mal llamada marihuana, ¿cómo se le llamaría al marihuanero? Y segunda, doctor Ponce, ¿usted es consumidor? Sí, pues. Te puedo responder cortamente la primera, sí, yo soy usuario del cannabis, usuario recreativo, no estoy enfermo por ello y lo utilizo para eso, para mis ratos de ocio, para mis ratos de recreación. Ser usuario de cannabis no significa fumar todos los días o tampoco estar bajo el efecto todo el día, realmente poder buscar los espacios como el que se toma la cerveza, no toma cerveza todo el día o todos los días. Los sábados o los viernes, después de una jornada larga de trabajo, sale y tomamos unas cervezas pues en la tienda. Yo creo que sería pues entender eso por un lado. ¿Y por qué digo que bueno, que hay que cambiar el concepto? Porque la palabra marihuana nace en la década de los 20 para referirse a esta planta de manera peyorativa. Entonces nos referimos a usuario de cannabis, o sea, usted es una persona que no se puede definir de pronto como por su uso. Yo a toda persona que toma cerveza no le digo, usted es un cervecero, o es un alcohólico, o a todo el que toma café, usted es un cafetero, o digamos todos los comemos carne, entonces los vegetarianos nos tendrían que decir todo el día, usted es un carnívoro, usted es un carnívoro. No, entonces creemos que primero que todos somos sujetos de derecho, somos seres humanos, y entre ellos tenemos un gusto, el uso de usar una planta. Entonces podríamos hablar, somos usuarios de cannabis, pero no significa que yo sea un marihuanero. Pues yo aparte de eso soy un psicólogo, aparte de eso soy un padre de familia, aparte de eso soy un hijo, aparte de eso soy un amigo, soy un amante del jazz, soy un amante del hiperrealismo en el teatro. O sea, tengo un montón de cosas que me configuran y que me estructuran como sujeto y no solo un gusto. O sea, mi vida no puede ser definida simplemente porque me guste una planta o no. O sea, por ser hincha de X o Y equipo de fútbol o tal religión o tal gusto musical. Somos un conjunto de todas esas cosas y hasta más. Entonces tendríamos que pensar eso. Puede cambiar el concepto de marihuanero a canábico por el hecho de la historia de la palabra y cómo la palabra marihuanero se crea de una manera peyorativa, pero la palabra real es cannabis, que viene desde 2737 a.C. Pues doctor Ponce, muchísimas gracias, es usted muy amable, ya nos ha quedado suficientemente claro el tema de no confundir el marihuanero con el canábico, o decirle al marihuanero canábico, es un término menos peyorativo. Así usted, como siempre, muy amable, que esté muy bien. Bueno, que esté muy bien, muchas gracias.